Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a ver una historia breve de Euclides. Euclides nació en el 325 a.C. y murió en el 265 a.C. Fue un matemático y geómetra griego. Se le conoce como el padre de la geometría. Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría, ciudad situada al norte de Egipto, durante el reinado de Ptolomeo I. Algunos autores árabes afirman que Euclides nació en Tiro y vivió en Damasco. Aquí ubicamos Alejandría en Egipto y se ve que colinda con el mar Mediterráneo. Su obra, Los Elementos, es una de las producciones científicas más conocidas del mundo y era una recopilación del conocimiento impartido en el ámbito académico de entonces. El libro Los Elementos no eran como se piensa a veces, un compendio de todos los conocimientos geométricos, sino más bien es un texto introductorio que cubría toda la matemática elemental de la época, es decir, la aritmética, la geometría sintética y el álgebra. Se encuentran en él anotadas todas las definiciones verdaderas, evidentes, y las verdaderas que se desprenden de ellas, llamadas teoremas. Pero no todo lo que se encuentra en el libro lo descubrió Euclides. Algunos contenidos del libro son descubrimientos de los griegos anteriores a él. Y aquí podemos observar un fragmento de los elementos de Euclides escrito en papiro hallado en Egipto. Sin embargo, Euclides lo estructuró. Está dividido en 13 libros o capítulos, de los cuales los primeros 6 son sobre geometría plana elemental, los 3 siguientes sobre la teoría de números, el 10º libro sobre los números inconmensurables, como raíz de 2, y los 3 últimos principales sobre la geometría de sólidos. Se debe a él la elección de los axiomas, el orden de los teoremas y muchas demostraciones. En total, el libro se compone por 130 definiciones, 5 postulados, 5 nociones comunes, 465 proposiciones, 93 problemas y 372 teoremas. Con esto se obtienen las bases de diversos campos temáticos de la matemática griega, como la geometría plana. Y podemos ver la portada de uno de los libros de 1576. Este es el libro 1. Euclides intentó resumir todo el saber matemático en su libro Los Elementos. La geometría de Euclides fue una obra que perduró sin variaciones hasta el siglo XIX, es decir, los años 1800. Además de ser un poderoso instrumento de razonamiento deductivo, ha sido extremadamente útil en muchos campos de conocimiento, por ejemplo, la física, la astronomía, la química e ingenierías. Ha tenido muchas aplicaciones a lo largo de la historia. Muchas obras de ingeniería se han construido gracias a ella. Tan grande ha sido el impacto de este libro que durante más de 2200 años ha sido el libro más usado para enseñar a demostrar a los estudiantes de matemáticas. Incluso, en la actualidad, la enseñanza de la geometría está vinculada al libro de los elementos. Solo ha cambiado el estilo y la presentación, pero no el contenido. Aquí podemos ver otra portada del libro Los Elementos de 1689. Dentro de las aportaciones tenemos entonces que las verdades inmediatas o evidentes aplicables para todas las ciencias se pueden llamar nociones comunes o axiomas, y las verdades inminentes específicas para la geometría las llamamos postulados. Por ejemplo, una afirmación es que es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro, pero para ello tenemos que comprender otros elementos, por ejemplo, un punto. ¿Qué es lo que no tiene partes? Es decir, que solo tiene posición. Una línea es una longitud sin anchura. Los extremos de una línea son puntos. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto a los puntos que están en ella. También tiene otras afirmaciones sobre las superficies. Por ejemplo, una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Los extremos de una superficie son líneas. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. Y también tenemos del círculo. Un círculo es una figura plana rodeada por una línea tal que todas las rectas que inciden sobre ella desde cierto punto interior a la figura son iguales entre sí. El punto interior se va a llamar centro del círculo y el diámetro del círculo es una recta cualquiera, trazada que pasa por el centro y limita en ambos sentidos por la circunferencia del círculo.
Recta que también divide el círculo en dos partes iguales. Se cree que algunas de estas definiciones fueron inspiradas por objetos del mundo real. Por ejemplo, la definición de la línea recta parece que fue inspirada por el nivel que se usa en la albañilería o en el borde de una regla. A continuación veremos afirmaciones que se consideran inmediatamente verdaderas, es decir, son nociones comunes o axiomas. Estas afirmaciones son verdaderas, por lo que se considera que no se requiere ninguna explicación. La noción 1 es que las cosas que sean iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. La 2 es que si a dos cosas iguales se le agregan cosas iguales, los totales son iguales. La noción 3 dice que si a cosas iguales se le quitan cosas iguales, los restos son iguales. La noción 4 dice que las cosas que se superponen una a la otra son iguales entre sí, por lo tanto, si una figura se puede trasladar sobre el plano, de modo que al colocarse sobre otra, ambas figuras coinciden perfectamente, se superponen, es decir, se empalman. Entonces, las dos figuras son iguales en todos sus aspectos, es decir, tienen los mismos ángulos, los mismos lados y los mismos elementos. Y la noción 5, el todo es mayor que la parte. Por último, lo que se conoce como postulados, es decir, las verdades inmediatas específicos para la geometría, tenemos los siguientes. Es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro. Es posible prolongar continuamente en línea recta una recta dada. Es posible trazar un círculo con cualquier centro y radio. Espero que esta información ha sido de utilidad. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. Gracias.